Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar el ejercicio 6.9 del SIL, los problemas del 1 al 12. Estos problemas tienen que ver con la aplicación de la integral en el capítulo que se llama trabajo mecánico, ¿sí? Ahora, el primer problema, el planteamiento es muy sencillo. Dice, encuentre el trabajo realizado por una fuerza de 55 libras que mueve un objeto 20 yardas en la misma dirección. Lo único que se tiene que trabajar es cambiar las yardas a pies y aplicar la fórmula de trabajo, que es la integral definida desde A hasta B. Entonces vamos de 0 hasta 60, que son los pies, de la F de X, que es la fuerza, de 55 libras. Integrando tenemos 55X y nada más evaluar desde 0 hasta 60 en teorema fundamental del cálculo. Ustedes realizan los problemas nones, yo les estoy dando nada más la entrada para yo sí trabajar los pares. En el problema 2 dice, una fuerza de 100 newton, aquí están los datos, es aplicada a un objeto a un ángulo de 30 grados medido a partir de la horizontal. 30 grados, entonces a partir de la horizontal. Y dice, si el objeto se mueve 8 metros horizontalmente, encuentra el trabajo efectuado por la fuerza. Entonces, como estamos manejando un ángulo de 30 grados, estamos viendo esto reflejado en un triángulo rectángulo con este ángulo levantado 30 grados. Se desplaza entonces la fuerza en esta dirección, en la hipotenusa. Ahí está la hipotenusa, ¿sí? Que la fuerza son 100 newtons y estamos trabajando entonces en la horizontal, que es cateto adyacente. Por lo tanto, la función trigonométrica que nos relaciona cateto adyacente con la hipotenusa se llama coseno. Si yo quiero ver, traducir esta fuerza que está inclinada a una fuerza horizontal, pues es justo mi incógnita, el cateto adyacente. Sustituyendo datos, el 100 que está dividiendo, que es la hipotenusa, llevada multiplicando al otro lado por el coseno de 30, encuentro que esa fuerza ahora no son directamente los 100 newtons, sino que ha sido modificada por el ángulo a 86.6 newtons. Y ahora valoro el trabajo. Es la integral definida desde 0 hasta 8, que hay una distancia recorrida de 8 metros de la fuerza. Integro, valoro con teorema fundamental del cálculo y encuentro que el trabajo son 692 joules porque la fuerza está dada en newtons y la distancia se recorre en metros. En el problema 3, fíjense, dice, en 1977 George Willig, quien pesaba 165 libras, por lo tanto es una fuerza, escaló el exterior del edificio World Trade Center en la ciudad de Nueva York hasta una altura de 1.350 pies, de 0 hasta 1.350 pies, en 3.5 horas a razón de 6.4 pies sobre minuto. Esto vendría equivaliendo a una velocidad y nos dice cuánto vale el trabajo realizado por George. Pues en este problema, estos dos datos del tiempo y la velocidad realmente son datos extra. Es lo que se conoce como paja. No lo vamos a utilizar. Ahora, el trabajo entonces es la integral definida desde 0 hasta ¿quién? Hasta 1350 de la fuerza o peso de esta persona y hay que integrarla para encontrar la integral, teorema fundamental del cálculo y encontrar el valor del trabajo. Como es un non, les toca a ustedes realizarlo. Voy al problema 4. Dice, una persona empuja contra una pared fija con una fuerza horizontal de 75 libras. Otra vez hablamos de fuerza y son 75, serían libras fuerza. Y pregunta, ¿cuánto vale el trabajo realizado? Aquí la clave es que la pared fija, como es fija, pues no le provoca ningún movimiento, por lo tanto no hay distancia. Entonces vendría siendo la integral definida desde 0 hasta 0 de 75 dx y por lo tanto si los límites de integración son el mismo, esto lo vimos en propiedades de la integral definida, pues el resultado es un 0. No hay trabajo porque la pared no se mueve. Vámonos a el siguiente problema. El siguiente problema, que es
el problema 5 como non, dice una masa que pesa 10 libras, ¿sí? Una masa, ya me están dando como peso, 10 libras fuerza, estira un resorte medio pie. Y te están preguntando, ¿qué tanto estirará el resorte una masa de 8 libras fuerza? La primera masa, que equivale a 10 libras fuerza, la estoy trabajando como fuerza. Y el alargamiento del resorte, acuérdense que en resorte se trabaja con alargamiento, es la X, ¿sí? Y dice, ¿qué tanto alargará, estirará una segunda masa que equivale a 8 libras fuerza? Por lo tanto, la trabajaré como fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la constante del resorte. Esta fórmula ya fue revisada en la parte de teoría y entonces son las 10 libras con el 0.5 pies en alargamiento, pasa dividiendo los pies y tengo que la constante del resorte se llama 20 libras sobre pie. Y con esta constante, que es la característica del resorte, voy a trabajar ahora la siguiente masa expresada como fuerza. Y entonces 8 libras fuerza estarán trabajado con ¿quién? Con la constante K, y entonces mi incógnita será esta X, que ahora es el alargamiento. Y por lo tanto este 20 que está multiplicando pasa dividiendo y tengo que el alargamiento equivale a 0.4 pies, porque la libra fuerza de arriba con la libra fuerza de abajo cancela y me queda la distancia o alargamiento en pies. Este es un apoyo para ustedes. Ustedes deberían de haberlo hecho, pero como es el primer problema que estamos trabajando, los apoyé en hacerlo. Ahora voy por el 6, que acuérdense que yo trabajo los pares. Un resorte tiene una longitud natural de 0.5 metros. ¿Se acuerdan que esto es sin estiramiento y sin compresión? Y dice, una fuerza de 50 newtons estira el resorte una longitud de 0.6 metros. La primera pregunta es, ¿qué fuerza es necesaria para estirar el resorte X metros? Y la segunda, ¿qué fuerza se requiere para estirar el resorte a una longitud de 1 metro? Vamos a, todavía hay una pregunta C que la voy a ir respondiendo más adelante. Primero, saco datos. ¿Qué sé? Que la F de X es igual a K por X. Que con los primeros datos que me dan, los 50 newtons, y que, fíjense, el resorte tiene una longitud natural de 0.5 y se estira a una longitud de 0.6, tengo que hacer la deducción de que realmente lo que se estira es la diferencia entre uno y otro, de la longitud natural a la longitud ya con la fuerza planteada en el resorte. Por lo tanto, el alargamiento fue 0.1 metros, que despejando tengo que la K de mi resorte se llama 500 newtons sobre metro. Y por lo tanto puedo plantear la F de X del resorte, que es K por X, sería 500 por X. En el inciso B me están diciendo qué fuerza requiere para estirar el resorte a una longitud de 1 metro. Si la longitud natural es de 0.5 metros, lo primero que tengo que sacar, entonces me están pidiendo la fuerza para un alargamiento de medio metro. Y sustituyendo directamente la F de X igual a KX, la K la saqué en el inciso anterior, multiplicada por el medio metro de alargamiento de 1 metro menos el medio metro, que es su longitud natural, me da que la fuerza es 250 newtons para estirar ese resorte a 1 metro de longitud. Y el inciso C dice, ¿qué longitud tiene el resorte cuando es estirada por una fuerza de 200 newtons? Sigo planteando mi punto de referencia, que es F de X es igual a 500 newtons. Ahora me están preguntando X. X, recuerden que es el alargamiento. Despejo esta F de X, entonces estaría trabajando con estos 200. Este 500 es lo que sacamos al establecer el comportamiento del resorte. Despejando tengo una X de 0.04 metros. Pero no me están preguntando cuánto se alargó. Me están preguntando qué longitud tiene el resorte cuando ya se estiró debido a la fuerza que se le aplicó.
Si tenía una longitud natural de medio metro, entonces a ese medio metro le tengo que sumar lo que se estiró y la longitud completa de ese resorte, entonces ahora es 0.9 metros. Cuidado con el tipo de preguntas que nos hacen. El problema 7 les toca a ustedes, pero les doy la entrada. Dice que en el problema 6, planteado anteriormente, obtener el trabajo realizado al estirar el resorte 0.2 metros. Fíjense la pregunta, al estirar el resorte 0.2 metros. Por lo tanto, es la W, es desde 0 hasta 0.2, que es el estiramiento de la f de x que sacamos justo en el problema 6. Se resuelve, se plantea y se resuelve. Y el inciso B dice, determina el trabajo realizado al estirar el resorte de una longitud de 1 metro a 1.1 metro. Acuérdense que los límites están trabajados desde dónde hasta dónde. En el alargamiento. Por lo tanto, si se estira de 1 metro a 1.1 metros y la longitud original del resorte es 0.5 metros, quiere decir que me voy a ir desde el 0.5, ¿sí?, que es la diferencia de 1 metro menos el 0.5 natural o original, hasta 1.1, quiere decir que se va desde 0.5 hasta 0.6, ¿de acuerdo? Y la f de x es exactamente la misma, integrando y sustituyendo límites de integración, encuentro este resultado que es el que me dan en el libro como parte para saber si está bien hecho o no. El problema 8 dice, se requiere una fuerza de 3 medios de x libras para que un resorte de 10 pulgadas estire una distancia de x pulgadas adicionales. En primer lugar, me hacen la pregunta de encuentra el trabajo realizado al estirar el resorte a una longitud de 16 pulgadas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya me están dando la f de x como 3 medios de x libras. Esta es la directa que voy a trabajar y dice al estirar el resorte a una longitud de 16 pulgadas. Por lo tanto, voy a ver cómo se modifica desde 10 hasta 16. Por eso el alargamiento va de 0 hasta 6 pulgadas, que a la hora de integrar y aplicar teorema fundamental del cálculo, encuentro esta cantidad de libras por pulgada. No se trabaja normalmente pulgadas, se trabajan pies. Entonces, utilizando factor de conversión, hago el cambio de pulgadas a pies y entonces puedo encontrar que tengo un trabajo de 2.25 libras por pie, ¿sí? Fuerza por distancia. Y también me están preguntando en el inciso B, dice, obtenga el trabajo realizado al estirar el resorte 16 libras. Aquí realmente nos estaría faltando el planteamiento del inciso B. Ahora, una cosa es que vaya de 10 a 16 en el inciso A y en el inciso B que me están preguntando el trabajo realizado al estirar el resorte ya a las 16 pulgadas, entonces aquí sí voy a cambiar de 0 hasta 16. Aquí como voy de 10 a 16 es un cambio de 0 a 6, pero aquí estoy manejando al estirar el resorte ya las 16 pulgadas. La integral es exactamente la misma, pero obviamente cambia el trabajo, que haciendo la conversión de pulgadas a pies, tengo entonces ahora este resultado, ¿sí? Ahora, ya los dos últimos problemas que vamos a revisar, el 9 les toca a ustedes, ya no lo voy a trabajar, pero es semejante a los que hemos estado planteando, y voy por el problema 10. Dice, una fuerza de 50 libras acorta en 3 pulgadas a un resorte de 15 pulgadas de longitud. Encuentra el trabajo realizado al acortar, porque acuérdense que puede ser alargamiento o acortamiento, a una longitud final de 5 pulgadas. Entonces voy a sacar como primer paso la K del resorte.
planteando la fórmula f de x igual a k por x, sustituyo, ¿sí? Acuérdense que es alargamiento o acortamiento, por eso trabajo las 3 pulgadas, paso dividiendo y la k se llama 50 tercios de x. Y el trabajo entonces me dice, encuéntralo al acortar el resorte a una longitud final de 5 pulgadas. Si originalmente tenía un alargamiento de 15 pulgadas y me lo llevo a 5 pulgadas, el trabajo lo voy a valorar de 0 a 10, ¿sí? Que es la diferencia entre estos dos elementos. Y utilizo entonces el valor de la K y voy a integrar, aplico teorema fundamental del cálculo, lo trabajo en libras por pulgada, que hago la conversión de pulgadas a pies y encuentro entonces un trabajo de 69.4 libras pie. Y el último que me corresponde a mí, que es el último par que voy a hacer, dice, encuentre el trabajo realizado, ¿sí?, al elevar una masa de 50.000 kilogramos desde la superficie de la Luna hasta una altura de 200 kilómetros. Este problema es relativo entonces ¿a qué? Al tema que habíamos revisado, que se llama entonces trabajo realizado en contra de la gravedad. Para eso entonces, si estoy hablando de la Luna, voy a, como masa 1, voy a sacar de la tablita que habíamos planteado en la parte teórica la masa de la Luna, que son 7.3 por 10 a la 22 kilogramos. Y la masa 2 es la que se va a alejar de esa superficie. Son estos 50.000 kilogramos, 5 por 10 a la 5 kilogramos. ¿Qué es la R? La R es el radio, pero de la Luna. Por lo tanto, sacándolo de la tabla planteada, es 1.7 por 10 a la 6 metros. Y la altura que se va a desplazar más allá de esa superficie son 200 kilómetros, que llevados a metros es 2 por 10 a la 5 metros. Y por lo tanto, la R más la H, que son estas dos, me da que tengo 1.9 por 10 a la 6 metros. Y la K es una constante que al ser constante es un dato que se me da, que lo puedo aprovechar. Y entonces, planteando la fórmula, que se acuerdan que era el trabajo, sacábamos la K M1 por M2 como constantes y aquí adentro, ¿qué dejábamos? Dejábamos desde R hasta R más H de 1 sobre R cuadrada. Esa R cuadrada abajo la subíamos como R a la menos 2, que integramos y me queda menos 1 sobre R. Haciendo estas operaciones entrego esta cantidad y aplicando teorema fundamental del cálculo es lo que viene en el corchete, cuidando que aquí adentro tengo un signo menos que estoy respetando. Además del menos del teorema fundamental del cálculo, entrego estas cantidades, termino de hacer corchete, multiplico y encuentro que mi trabajo entonces se llama 1.51 por 10 a la 10 joules. Esto es el trabajo que requiere levantar una masa de 50.000 kilogramos desde la superficie de la Luna hasta una altura de 200 kilómetros. Pues los invito a hacer los problemas que faltan y a profundizar un poco más en este tema. Muchas gracias.